Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca de un libro muy importante dentro de la orquestación, que es el libro de Orquestación Creativa de George Frederick Mackay. El sonido de una orquesta sinfónica es una experiencia casi abrumadora, es una auténtica ola de sonido tan compleja, tan emotiva, que a veces parece cosa de otro mundo. Pero claro, uno se pregunta, ¿cómo se crea algo así? ¿Cómo es posible que un compositor coja docenas de instrumentos distintos y los haga sonar como una única voz, coherente y potentísima? Pues esa era precisamente la gran pregunta para el compositor y profesor George Frederick Mackay. En 1963, él mismo describió esa sensación que creo que todos hemos tenido alguna vez, la de escuchar una sinfonía y sentir que estás presenciando un acto de magia, de pura magia, algo que casi no se puede explicar con palabras. Y aquí está el asunto de la cuestión, lo que vamos a explorar hoy. ¿Ese genio orquestal es un don místico, inalcanzable para el resto de los mortales? ¿O hay detrás un sistema, unos principios básicos que en realidad cualquiera podría aprender para organizar el sonido de una forma clara y eficaz? Aquí es donde entra en juego la figura de George Frederick Mackay. A mediados del siglo XX, él como profesor se topó con un problema muy real, muy práctico. ¿Cómo se enseña el arte de la orquestación de una manera que vaya más allá de simplemente memorizar datos y más datos? A ver, vamos a analizar esto que es clave. Mackay se dio cuenta de que los libros que había se centraban casi por completo en la instrumentación, o sea, en el qué. Los datos técnicos puros y duros sobre los instrumentos, sus rangos, sus limitaciones, lo típico. Pero a él lo que le interesaba de verdad era la orquestación, es decir, el cómo, el arte creativo de combinar esos sonidos. Él sentía que el enfoque estaba totalmente desequilibrado y se propuso cambiarlo, y su camino fue un proceso de descarte. Primero probó con los libros de texto de siempre, pero le parecían demasiado teóricos, poco prácticos. Luego pasó a un método de imitación de los grandes maestros, como Bach o Mozart, y bueno, aunque era útil, se dio cuenta de que eso ahogaba la voz propia de sus estudiantes. Al final llegó a una conclusión que lo cambió todo. La creatividad de verdad surgía cuando los estudiantes tenían principios fundamentales como guía, no solo obras maestras que copiar. Entonces, ¿cuál fue esa gran revelación? Ese concepto que según él lo cambiaba todo y desvelaba el misterio de una orquestación clara y potente. Pues todo, absolutamente todo, se reducía a una idea central: la textura definida. Para Mackay la palabra textura no era algo abstracto, para nada. Era la manera fundamental de organizar el sonido. La describió como los tipos de unión en la acción musical. Tiene mucho sentido en una orquesta con tantísimos sonidos diferentes. Si no hay una textura clara, una intención, el resultado no es riqueza, es simple y llanamente confusión, un caos. Y claro, Mackay no se quedó ahí en una definición general, fue más allá e identificó 8 tipos fundamentales de textura. Pensemos en ellos como si fueran los colores primarios de la paleta de un color. Vamos a echar un vistazo a los más importantes. Empecemos por la más sencilla de todas, la textura monofónica. Mono significa uno, así que se trata básicamente de enfocar toda la energía de la música en una sola línea melódica. Es como si fuera una sola voz, pero muy potente, o como un grupo enorme de gente hablando a la vez, en un unísono perfecto y atronador. Esta simplicidad, que puede parecer básica, en realidad tiene una fuerza increíble. Esa línea melódica la puede tomar un solo oboe, por ejemplo, o puede estar reforzada por toda la orquesta tocando exactamente lo mismo, en diferentes octavas, etc. El efecto siempre es el mismo, una unidad que no se puede romper, una declaración de intención muy directa, y es la orquesta hablando con una sola voz. Después nos vamos al otro extremo. Si la monofonía es horizontal como una línea que avanza en el tiempo, la textura acórdica es totalmente vertical. Aquí el foco está en los bloques de sonido, en la pura armonía. En este caso, el movimiento melódico pasa a un segundo plano. Lo que de verdad importa es el impacto de cada acorde. Todas las secciones de la orquesta se mueven juntas, a la vez, como si fueran un coro cantando las notas de un himno. El efecto es majestuoso, muy solemne y con un peso armónico fuerte. Llegamos a otra textura, que es la más útil de todas, la homofónica. Aquí la unidad no proviene de que todos hagan lo mismo, sino de que todos hacen cosas diferentes que juntas encajan a la perfección. Es una unidad que se consigue diferenciando los roles de cada uno. En la textura homofónica, cada parte tiene un trabajo muy claro. Tienes la melodía principal, que es la estrella, como la voz del cantante. Luego está el acompañamiento, que da el ritmo y el color, como la guitarra rítmica.
Y por último, el material de sostén que crea la base, el colchón armónico, como el bajo. Todos colaboran para que el sonido sea completo y equilibrado. Esta tabla lo resume todo. Son 3 formas distintas de organizar el sonido y cada una tiene su propio elemento principal y su efecto característico. La monofónica, que busca la intensidad a través de una sola línea. La córdica, que busca el impacto a través de los bloques de armonía. Y la homofónica, que busca el equilibrio y la claridad repartiendo el trabajo. Pero la teoría de Mackay no se queda solo en la textura. La textura es la base, es el lienzo en blanco. Pero sobre ese lienzo el compositor tiene que aplicar otros principios para asegurarse de que el cuadro final sea nítido y claro y no un borrón confuso. Y este proceso lo ilustra perfectamente. Primero, se elige una textura, la que sea, como cimiento. Segundo, se distribuye la altura de las notas, es decir, se colocan las melodías en un registro, donde se escuchen bien, que no queden enterradas. Y tercero, se limita el número de ideas melódicas a la vez para no saturar al que escucha. Y por último, se controla la dinámica, se equilibra el volumen para que una arpa delicada no quede sepultada por unos trombones atronadores. Cada una de estas decisiones suma para conseguir la claridad final. Y esto nos lleva a la filosofía que hay detrás de todo el trabajo de Mackay. Su objetivo no era crear una lista de reglas súper estrictas que los compositores tuvieran que seguir a rajatabla. Era todo lo contrario. La idea central de Mackay, y es potentísima, es que estos principios, la textura, el registro, la dinámica, no son cadenas, son herramientas, son como un andamio que permite a quien crea construir su propia visión con confianza, sabiendo que la estructura va a ser sólida. La verdadera creatividad, según él, se desata cuando uno se libera de la necesidad de imitar y empieza a trabajar con sus fundamentos. Y con esa idea nos deja Mackay una pregunta que la verdad va mucho más allá de la música. Si lo pensamos, en cualquier canto creativo, en cualquier proyecto, ¿qué pasaría si nos enfocáramos menos en seguir las reglas al pie de la letra o en copiar lo que hacen otros y más en entender de verdad los principios fundamentales que hacen que algo funcione? ¿Qué nuevas posibilidades se abrirían? Ahí queda la pregunta.